Recientemente se celebró el Día Mundial de la Acción Climática. Esta es una efemérides que fue establecida para recordarnos tener conciencia acerca de la gravedad del problema del cambio climático. Es entonces una buena ocasión para que abordemos este tema del impacto económico del cambio climático. El cambio climático ya no es una amenaza futura, ha evolucionado. Actualmente es una realidad presente capaz de afectar directamente no solo a la economía y a la estabilidad financiera de los países, sino también a las empresas y a las familias, especialmente a las familias más vulnerables. El conocimiento actual en esta materia sugiere que estos impactos no son simples choques marginales, sino estructurales y que pudieran llegar a alterar los cimientos mismos de cómo funcionan las economías. Todo esto es lo que veremos en esta presentación. Comencemos repasando unos antecedentes que nos muestran cómo ha estado abordando la economía el tema del cambio climático. En la década de los 60 del siglo pasado, se estableció la legislación ambiental en muchos países y surgió la economía del ambiente. Esta es la rama de la economía que estudia cómo las decisiones económicas afectan al ambiente. Considera a la degradación ambiental como una falla de mercado y que como tal debe corregirse con la adopción de impuestos verdes. Recordemos aquello de que quien contamina debe pagar. Y también con mecanismos como los permisos de contaminación negociables, entre otros. Conforme a este enfoque, el ambiente es valorado según su utilidad para las personas, es decir, que se le da al ambiente un enfoque esencialmente utilitario. Luego, en la década de los 80, apareció un nuevo enfoque llamado economía ecológica. Este nuevo enfoque surgió como una crítica a la economía del ambiente. Considera que no es posible expresar todo el valor del ambiente mediante un sistema de precios y que el ambiente es algo más que eso. Y además considera que el ambiente no puede ser objeto de derechos de propiedad exclusivos. Este enfoque argumenta que además del carácter utilitario del ambiente, se le debe dar valor a las funciones ecológicas intrínsecas y a la biodiversidad. La economía ecológica conduce así a una propuesta de cambios en los patrones de producción y consumo de los recursos que ofrece el ambiente. En la década de los 90 se evidencia el problema del cambio climático. Los científicos alertan acerca del problema de la alteración del clima como un problema planetario, es decir, de carácter global. Para la economía ambiental, el clima ofrece bienes y servicios con indudable valor económico, pero esos bienes y servicios muchas veces no tienen precio de mercado. Intenta entonces poner las cifras o poner en cifras las pérdidas por daños a infraestructuras, a la agricultura, a la salud y a la productividad debido a la alteración del clima y compara esos costos con los costos de prevenirlos o de adaptarse. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de adoptar las decisiones que resulten más convenientes. La economía ecológica, por su parte, ofrece un razonamiento completamente diferente. Afirma que la economía es un subsistema de la biosfera y el cambio climático se analiza como una señal de que el modelo productivo actual está sobrepasando límites ecológicos finitos, es decir, está sobrepasando la capacidad de carga que puede soportar el medio natural. Por eso no se centra solo en cuánto cuesta el clima, sino en cómo reorganizar la producción, el consumo y la energía para evitar daños irreversibles. En este punto es en el que estamos en la actualidad, con estos dos criterios. Aquí tenemos una comparación entre la economía ambiental y la economía ecológica.
La economía ambiental concibe a la naturaleza como un recurso que se valora y se gestiona, mientras que para la economía ecológica, la economía depende de la naturaleza. Y dado que la naturaleza no posee una abundancia infinita de recursos, existen niveles críticos de capital natural que la economía tiene que respetar. El objetivo principal de la economía ambiental es el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales mediante la corrección de las externalidades. Y esto se intenta lograr con el establecimiento de precios e incentivos para el uso de los recursos naturales, mientras que el objetivo de la economía ecológica es el aprovechamiento de los recursos sin sobrepasar los límites críticos de capacidad natural disponibles y para ello recurre a esquemas de sostenibilidad que son transdisciplinarios y sistemáticos. Recordemos aquí los indicadores de desarrollo sostenibles que son económicos, sociales y ambientales y que abarcan factores tales como la huella de carbono, la huella hídrica, la tasa de deforestación, la tasa de pobreza, la igualdad de género, el Producto Interno Bruto per cápita, la intensidad energética, etc. En cuanto al abordaje del cambio climático, la economía ambiental busca contrarrestarlo mediante instrumentos tales como los impuestos a las emisiones de gases de invernadero o el establecimiento de mercados de carbono, mientras que la economía ecológica propone establecer cambios en los patrones de producción y consumo de bienes y servicios, orientándolos con los objetivos de desarrollo sostenibles y en particular favoreciendo el reciclaje y otros métodos de economía circular para reducir las emisiones de gases de invernadero. Vemos más de cerca las diferencias entre el enfoque de la economía ambiental y la ecológica con respecto al cambio climático. Notaremos que estas son complementarias. En efecto, la economía ambiental aborda el cambio climático como un problema de costos, incentivos y asignación eficiente de recursos. Busca medir el daño económico de las emisiones y diseñar políticas que reduzcan esos daños al menor costo posible. Tales políticas incluyen la mitigación de emisiones mediante energías renovables y eficiencia energética, la adaptación a las consecuencias del cambio climático mediante la inversión en infraestructuras resilientes, la gestión del agua y la planificación urbana, o el establecimiento de señales de precio, como la adopción de impuestos a las emisiones de gases o el establecimiento de mercados de carbono para que el generar emisiones resulte más costoso que evitarlas y así orientar decisiones públicas y privadas con el objetivo de reducir las emisiones. Por su parte, la economía ecológica, al considerar que la economía es un subsistema de la biosfera, el cambio climático se analiza como una señal de que el modelo productivo está sobrepasando límites ecológicos. No se centra solo en cuánto cuesta el clima, sino en cómo reorganizar la producción, el consumo y la energía para evitar daños. Por eso su estrategia busca reducir de forma estructural las emisiones y no solo corregirlas con instrumentos de mercado. De allí que promueva el cambio eh, de patrones de producción y consumo hacia modelos más sobrios y circulares. Asimismo, promueve la priorización de la justicia ambiental y la distribución equitativa de los costos y beneficios de la transición energética. A pesar de que los dos enfoques son complementarios, los países que han establecido planes de acción climática mayoritariamente se han inclinado por el enfoque de la ecología ambiental. Pero a la larga yo creo que es probable que se adopten ambos enfoques precisamente por su complementariedad y por la urgencia de reducir las emisiones de gases de invernadero. En términos globales, cuando hablamos de los riesgos derivados de la alteración del clima, nos estamos refiriendo
a un aumento gradual sostenido de la temperatura media global del planeta a lo largo de décadas y también a la ocurrencia de eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. La consecuencia de esto son impactos sociales y económicos significativos. Es por esto que se requieren planes de acción tanto para detener el cambio climático como para contrarrestar sus consecuencias. Los riesgos físicos son así de dos tipos, crónicos y agudos. Los riesgos crónicos son los cambios graduales en los patrones climáticos que ocurren a mediano y largo plazo, es decir, a lo largo de décadas. Aquí nos referimos al aumento de la temperatura, a los cambios del patrón de precipitaciones, al aumento del nivel del mar, etc. Los riesgos agudos se refieren a los fenómenos meteorológicos extremos y repentinos, como las tormentas, los huracanes, las sequías intensas, las crecidas de ríos, etc. Lo importante de esta diferenciación es que los riesgos agudos son los que están ocasionando un impacto económico mayor. Un ejemplo palpable de riesgo crónico en Venezuela fue la desaparición de los glaciares andinos, que fue un proceso que ocurrió a lo largo de décadas, transformando el ecosistema de montaña andino. Un ejemplo de riesgo agudo son las lluvias torrenciales y las crecidas de los ríos andinos, que ocurren de manera intempestiva y afectan de manera muy adversa a las comunidades locales que son muy vulnerables. Y nuestras instituciones no están suficientemente preparadas para enfrentar tales eventos. Muy probablemente lo que ocurre allí en los Andes, y en esto solo puedo especular porque desafortunadamente carecemos de mediciones climáticas suficientes en el país, pero es muy probable que lo que ocurre es que el calentamiento de la atmósfera hace que ésta se cargue de más humedad que lo habitual. Recordemos que por cada grado centígrado que aumenta la temperatura del aire, se incrementa la humedad atmosférica en 7%, y esa es una humedad que en algún lugar se va a descargar como precipitación, como lluvia. Ahora, ¿de dónde proviene toda esa humedad? Bueno, seguramente del lago de Maracaibo. ¿De dónde más? Las aguas del lago también se calientan y al calentarse evaporan más y luego la dirección del viento lleva esa masa de aire húmedo hacia la cordillera andina donde termina precipitando y ocasionando pues todos esos problemas que se han observado en los Andes. Ahora, permítame dar una explicación adicional. Aquí vemos una imagen que nos muestra la dirección preponderante de los vientos en el norte del país, es decir, son vientos que vienen del este del país hacia el oeste. Y al llegar a la región del Zulia, se enfrentan con la Sierra de Perijá y esto hace que la dirección que la dirección de los vientos cambie en dirección sur, más bien en dirección suroeste. Y al ir en dirección suroeste, bueno, primero pasan sobre el espejo del lago de Maracaibo, ahí es donde se carga la atmósfera de humedad y luego se encuentran contra la cordillera de los Andes. En la cordillera de los Andes, bueno, la dirección de los vientos asciende, el aire asciende, a medida que asciende se enfría y al enfriarse entonces provoca esas precipitaciones intempestivas, esas precipitaciones copiosas que ocasionan entonces la crecida de los ríos. ¿Qué significa que todo esto ocurra así como yo lo estoy exponiendo? Bueno, significa que esas lluvias se van a seguir produciendo y van a ser cada vez más intensas y más frecuentes porque el cambio climático no se detiene. Y esto es solamente uno de los muchos retos que están en juego en nuestro país. Otros retos que tendremos que enfrentar tienen que ver con nuestra seguridad alimentaria, con las sequías pronunciadas,
o por las inundaciones que tanto afectan a nuestras zonas agrícolas y particularmente en el Zulia y en los llanos occidentales. Venezuela es, por su ubicación, sus características, uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Como sabemos, el cambio climático es causado por las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. La solución entonces es reducir esas emisiones. Lamentablemente, hasta el presente, muchos gobiernos no han estado haciendo todo lo necesario para enfrentar el cambio climático y las emisiones globales de gases de invernadero no se han detenido desde 1990, como se aprecia en este gráfico. Es decir, las emisiones siempre han ido aumentando, nunca han disminuido, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos de reducción, pues en el acumulado de todas las emisiones globales siempre ha ido creciendo. En un acuerdo internacional suscrito por casi todos los países en París en el año 2015, se busca evitar que la temperatura media anual se incremente en más de 2 grados centígrados y en lo posible 1,5 grados centígrados con respecto al valor preindustrial. La trayectoria de las emisiones globales de dióxido de carbono proyectadas hasta 2030-2035 muestra la existencia de brechas muy grandes entre la reducción de las emisiones esperadas como resultado de las políticas de reducción que han adoptado los países y las emisiones requeridas para lograr las metas del Acuerdo de París. Aquí lo vemos en este gráfico. La línea negra que vemos inicialmente se refiere a las emisiones desde el 2015 hasta el 2025 y a partir de allí son proyecciones logradas a través del uso de modelos de simulación del clima planetario. Aquí vemos entonces que hay varios escenarios, es decir, el escenario en el cual se siguen las políticas adoptadas es el que aparece en color azul, que vemos aquí arriba. Las políticas adoptadas por los países nos conduciría entonces a una pequeña reducción de las emisiones en el 2035, cuando lo que se requiere es esta trayectoria que estoy mostrando aquí para lograr la meta de que ese aumento de la temperatura no sea superior a 2 grados centígrados, pues hay que seguir esta trayectoria y entonces esto establece una brecha entre los escenarios de las políticas actuales de los países y lo requerido para lograr que el aumento no sea superior a 2 grados centígrados. Y si consideramos que la meta es 1,5 grados centígrados, pues entonces la brecha es todavía mucho, mucho mayor. En síntesis, los resultados de los análisis de escenarios futuros de temperatura para finales del presente siglo nos muestran que si los países mantienen sus políticas climáticas actuales, la temperatura media mundial subirá hasta los 2,8 grados centígrados. Ahora bien, si los países cumplen las promesas de reducción de emisiones más recientes, las que hicieron en la COP30 de Brasil, el ascenso será de 2,5 grados centígrados a 2,3 grados centígrados. Todo esto se traduce en que, hasta el presente, los países no han mostrado disposición a realizar un esfuerzo suficiente para evitar que el aumento se detenga en 2 grados centígrados y menos aún en 1,5 grados centígrados, que es la meta necesaria para evitar elevadas pérdidas de Producto Interno Bruto y de bienestar humano, como veremos a continuación. Los riesgos crónicos de un aumento de la temperatura superior a 2 grados centígrados han sido estudiados. En el ámbito ecológico se estima que ocurrirá una extinción del 18% de los insectos, 16% de las plantas y 8% de los vertebrados. Esto representa una gran pérdida de biodiversidad. Además, la pérdida de la mayoría de los arrecifes de coral, la intensificación de incendios forestales y propagación de especies invasoras en océanos y tierras. En el ámbito económico, esto repercute en caídas en la productividad agrícola,
en especial de trigo y arroz. Asimismo, pérdida de la seguridad alimentaria en países pobres, reducción de la viabilidad del turismo, de la pesca y de la acuicultura en varias regiones, aumento de los costos de la adaptación al clima e impactos en las cadenas de distribución globales. Socialmente habrá entonces un aumento de la mortalidad por olas de calor, particularmente ancianos y niños, expansión de enfermedades transmitidas por vectores, exacerbación de las desigualdades y tensiones geopolíticas. Todos estos riesgos no son repentinos, sino que van a ir apareciendo gradualmente, al igual que sus consecuencias económicas. Aquí estamos hablando entonces de riesgos crónicos. Los riesgos agudos sí tienen consecuencias económicas inmediatas. Aquí vemos un ejemplo concreto. Una tormenta invernal afectó el estado de Texas en Estados Unidos en 2021, averiando de manera masiva la red eléctrica del estado. Esto dejó sin electricidad a millones de personas. Los daños tuvieron un costo enorme, estimado en unos 195 mil millones de dólares. Este fue un caso demostrativo de que las economías avanzadas también son vulnerables al cambio climático. Seguramente algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es que si el cambio climático aumenta la temperatura, pueda también ocasionar este frío invernal? La pista nos lo da lo que se menciona aquí acerca del calentamiento del Ártico y la debilitación de un vértice polar. Ya lo vamos a explicar. Lo vemos. El Ártico se está calentando mucho más rápido que el resto del planeta. Esa es una observación científica. Este calor reduce la diferencia de temperatura entre el polo y las latitudes medias. Ese menor gradiente de temperatura debilita la corriente de chorro polar, lo que se llama el jet stream polar, haciendo que se vuelva ondulada. Y esa forma ondulada, pues, hace que se produzcan bolsas de aire ártico que se desplazan hacia el sur, alcanzando el estado de Texas e incluso el norte de México. Entonces, en este ejemplo vemos claramente que el clima es algo sumamente complejo y los impactos que estamos viendo, pues muchas veces son impactos que en principio, pues la ciencia no los había previsto. Tenemos otro ejemplo de riesgo agudo. Este es el caso de las inundaciones en Pakistán en 2022. Estas inundaciones causaron daños por valor de 30 mil millones de dólares. El impacto fue tan severo que obligó a este país a negociar la reestructuración de su deuda soberana y demostró que los eventos climáticos pueden amenazar la situación financiera y la solvencia fundacional de todo un país. El estudio de los riesgos agudos del cambio climático puso en evidencia que puede ocurrir una especie de efecto dominó por la acumulación de riesgos en cascadas. Algunos ejemplos son los siguientes. El primer, en primer término, lo que se denominan los choques secuenciales, que fue lo que ocurrió en Puerto Rico. Allí la isla fue azotada por los huracanes Irma y María en el año 2017 y luego vino el huracán Fiona en el 2022. Cada huracán llegó antes de que la isla pudiera recuperarse completamente y los impactos provocaron una degradación progresiva de la red eléctrica. Estos eventos repetidos impiden o impidieron que se recuperara la economía de la isla como tradicionalmente se supone que ocurra luego de una catástrofe. Es decir, que apenas estaba comenzando a recuperarse la isla, pues entonces vino otro huracán y bueno, empeoró la situación y así sucesivamente, ¿no? Y realmente pues a la isla le tomó bastante tiempo poder recuperarse. Otro ejemplo es la interrupción de la cadena de suministro de bienes y servicios. Ese fue el caso de una ola de calor que azotó el noroeste del Pacífico en el año 2021.
Esa ola de calor paralizó infraestructuras críticas en varios países simultáneamente, mostrando cómo el conjunto de los impactos locales afectó el comercio global entre todos estos países. Y por último está lo que se llama la retroalimentación humanitaria. Son impactos en los cuales los fracasos económicos impulsan problemas sociales. Por ejemplo, las pérdidas de cosechas provocan picos en los precios de los alimentos, es decir, escasean los alimentos y los precios suben, lo que puede provocar conflictos y migraciones masivas. En 2025 se estimó que los desastres climáticos ya han ocasionado el desplazamiento de unas 250 millones de personas en todo el mundo, y muchos de esos desplazamientos se debieron a la pérdida de las cosechas. Podemos afirmar entonces que el cambio climático ha evolucionado de ser una amenaza futura a una realidad presente, que afecta directamente a la economía global y a la estabilidad financiera de los países, también a la estabilidad de las empresas y de las familias, especialmente de aquellos que son más vulnerables. El conocimiento científico sugiere que estos impactos no son choques marginales, sino estructurales, que alteran los mismos cimientos de cómo funcionan las economías. Primeros estudios para evaluar el impacto económico del cambio climático se centraron en su incidencia sobre el Producto Interno Bruto mundial. Los estudios indicaron que si la temperatura media global aumenta 4 grados centígrados, el PIB mundial podría reducirse hasta en un 40%. Algunos modelos proyectan pérdidas aún más severas, llegando hasta el 86%. Son cifras enormes, pero son proyecciones que van más allá del presente siglo, porque en el presente siglo no veremos un aumento de temperatura de 4 grados centígrados. Otro estudio estimó que incluso si se cumple el objetivo de limitar el calentamiento a solo 2 grados centígrados, se proyecta que el PIB mundial per cápita se reduzca un 16%. Una proyección regional para América Latina mostró que si se mantienen las políticas climáticas actuales, que como mencioné anteriormente son insuficientes, esto podría conducir a una pérdida anual del PIB del 6% para 2030 y de hasta un 17% para mediados de siglo si el calentamiento supera los 2 grados centígrados. Los expertos también advierten que el Producto Interno Bruto puede ser una métrica engañosa. Por ejemplo, el gasto en reconstrucción de infraestructuras después de un desastre climático puede aumentar el PIB, pero ese aumento del PIB no refleja que los activos subyacentes y la resiliencia de las familias pueden quedar destruidos. En otras palabras, que el PIB mide flujos económicos, pero omite impactos humanos y ambientales. Esto es lo que se denomina la paradoja del Producto Interno Bruto. Mencionado que el cambio climático afecta a las economías familiares. Esto se manifiesta de diversas maneras. Se manifiesta en términos de pobreza y desigualdad, porque el cambio climático podría empujar a otros 100 millones de personas hacia la pobreza extrema para el año 2030. En cuanto a seguridad alimentaria y precios, los precios de los alimentos van a subir un 13% para el año 2030. Esto representa un impacto considerable para las familias que gastan más del 60% de sus ingresos en alimentos. Desafortunadamente, esta es la condición en que se encuentra la mayoría de las familias venezolanas. En términos de productividad laboral, las olas de calor extremas reducen la capacidad laboral y las horas trabajadas. En América Latina, la pérdida potencial de ingresos debido a las reducciones laborales por el calor promedió el 1,3% del Producto Interno Bruto Regional en 2020.
y para 2050 se espera que la productividad laboral regional caiga entre el 5% y el 13,7%. En cuanto a costos de salud y mortalidad, las familias se enfrentan a mayores cargas económicas debido a enfermedades relacionadas con el clima. Y en cuanto a infraestructuras y pérdidas de activos, los fenómenos meteorológicos extremos causan daños inmediatos en la riqueza familiar, es decir, daños a las viviendas, a las propiedades y al ganado. El Fondo Monetario Internacional identificó varias formas en que los riesgos climáticos se filtran en la economía. Estas son, del lado de la oferta, mediante daños permanentes al capital y a la tierra, depreciación acelerada de activos y reducción de la productividad total debido a los impactos en la salud laboral. Del lado de la demanda, mediante la reducción de la riqueza familiar y de la inversión empresarial, junto con un aumento del ahorro preventivo de preparación para futuros desastres. A esto habría que añadir el impacto sobre la estabilidad fiscal, porque los gobiernos tendrán que enfrentar saldos fiscales debilitados, mayores relaciones deuda-PIB y la necesidad de aumentar el gasto público en asistencia social, lo que puede reducir los recursos disponibles para los servicios públicos de los que tanto dependen las familias. Un estudio particularmente interesante abordó el impacto por riesgos crónicos en el sector agrícola en América Latina. Según este estudio, las mayores pérdidas de productividad se producirán por el estrés térmico y por su incidencia en la reducción de la mano de obra. Se estima que la productividad laboral caerá un 5% en un escenario de aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados y un 8% con 2 grados centígrados y un 13,7% en un escenario de aumento de 3 grados centígrados. En cuanto a la productividad, la pérdida media regional de productividad fue de 1,3% en el año 2022. Para Venezuela, se estima que las pérdidas de productividad serán de 20% con un aumento de la temperatura media superior a 2 grados centígrados. 20% es realmente una cifra muy significativa. Creo que este es un dato particularmente interesante. En cuanto a las reducciones de rendimiento de los cultivos, en un escenario de 3 grados centígrados, se proyecta que cultivos como el maíz tengan reducciones de rendimiento de 10,6%. El trigo y el arroz también sufrirán pérdidas significativas. Estudio, esta vez de la aseguradora Swiss Re, que es una de las aseguradoras más grandes del mundo. Estableció en 2021 cuáles son los países más resilientes y los menos resilientes al cambio climático. Desafortunadamente, nuestro país se ubica entre los menos resilientes, o lo que es lo mismo, entre los más vulnerables. Recordemos que la vulnerabilidad se refiere a la exposición al riesgo climático, pero también a la fragilidad debido a la debilidad institucional en el país y a los niveles de pobreza, ¿no? Todos sabemos cuál es el estado en que se encuentran nuestras instituciones. La reducción de la vulnerabilidad en Venezuela requiere entonces el fortalecimiento de sus instituciones y una lucha frontal y eficaz contra la pobreza. Todas estas amenazas de impactos deberían conducir a una redefinición de las responsabilidades de los encargados de realizar las inversiones públicas y también los encargados de las inversiones privadas, porque las inversiones deben reflejar la forma en que se percibe y gestiona el riesgo climático. La recomendación aquí es dejar de tratar al cambio climático como un riesgo marginal, como algo poco significativo, y en cambio reconocerlo como una transformación estructural que puede desestabilizar totalmente al sistema económico.
La responsabilidad no puede seguir definiéndose solamente mediante el cumplimiento de metas financieras. Más allá del logro de un rendimiento, se debe reconocer que la disrupción climática se traducirá finalmente en impactos económicos y financieros, especialmente en el mediano y largo plazo. Los daños climáticos pueden debilitar la relación histórica entre el crecimiento económico y los rendimientos de los activos. Esto es especialmente cierto cuando el crecimiento del PIB está impulsado por el gasto en reconstrucción y no por la creación subyacente de riqueza, lo que significa que las carteras de inversión pueden parecer que están dando excelentes resultados cuando es posible que los valores reales de los activos se estén deteriorando debido a los impactos del cambio climático. Perspectivas serían entonces las siguientes. Es imperativo mejorar la evaluación de los riesgos climáticos. Las inversiones de largo plazo deben ir más allá de realizar los acostumbrados cálculos de la mejor estimación de resultados económicos esperados e incluir los riesgos del clima y la fragilidad sistémica resultante. Se debe incluir la gestión del riesgo de ruina, es decir, que las inversiones a largo plazo deben establecer si la probabilidad de resultados catastróficos, como el colapso económico, es aceptablemente baja. Las carteras de inversión deben ser sometidas a pruebas de estrés frente a escenarios climáticos de baja probabilidad y de alto impacto. En otras palabras, escenarios de riesgos agudos, en lugar de limitarse al impacto de la elevación promedio de la temperatura que correspondería a los riesgos crónicos. Además, se debe evitar la llamada trampa del PIB, la trampa del Producto Interno Bruto, es decir, que las inversiones deben dejar de depender únicamente de las estimaciones de daños vinculados al PIB, ya que estas estimaciones suelen enmascarar las pérdidas por la destrucción de infraestructuras, de capital y de resiliencia. Entonces esperar que se produzca una evolución de las carteras de inversión. La teoría moderna tradicional de inversiones asume que los riesgos pueden reducirse mediante la diversificación entre activos y la diversificación geográfica, pero el cambio climático es un riesgo sistémico y por lo tanto no puede eliminarse o desestimarse completamente. Numerosos impactos están correlacionados. El cambio climático opera a través de sistemas físicos compartidos y cadenas de suministro globales interconectadas. Por ello, genera pérdidas correlacionadas que probablemente afectarán a todas o casi todas las carteras simultáneamente. Por lo tanto, se debería prestar mayor atención a la concentración regional de inversiones y su exposición a eventos climáticos extremos, reconociendo que los impactos localizados pueden atravesar las redes financieras globales. Un aspecto particular a destacar es el riesgo de activos varados. La transición hacia una economía baja en carbono supone un riesgo significativo de activos varados, especialmente para las instituciones financieras que se involucran en los sectores de los combustibles fósiles. Este es un tema que es muy interesante para Venezuela porque tenemos una gran cantidad de activos en combustibles fósiles que podrían terminar siendo activos varados, pero bien, este es un tema que debería ser tratado en otra exposición. Algunas recomendaciones. En lugar de considerar la mitigación únicamente como una decisión ética, los responsables de las inversiones, tanto públicas como privadas, deben tratarla como una estrategia central de reducción de riesgos. Los grandes propietarios de activos deberían implicarse en el apoyo a los marcos políticos que busquen reducir el riesgo climático en su origen, es decir, en la reducción de emisiones. Se debe recurrir al uso de herramientas de finanzas sostenibles para identificar activos verdaderamente verdes y evitar inversiones que corran el riesgo de quedar varadas. No sé si se entiende, pero
Lo que estoy diciendo aquí es que no se pueden poner todos los recursos en activos de combustibles fósiles. Hay que buscar otro tipo de inversiones porque hay un riesgo de que esas inversiones queden varadas en el mediano y largo plazo. Es recomendable también recurrir a los bonos verdes para las inversiones. Se debe aprovechar el creciente mercado de bonos verdes y sostenibles, que pueden ofrecer una prima para activos sostenibles que ayuden a construir resiliencia. Realmente, los bonos verdes es un tema que ha ido creciendo en el interés, particularmente en Latinoamérica, y se utiliza muchísimo en otras regiones del mundo, pero es algo que está, digamos que, no diría que comenzando porque algunos países han avanzado significativamente, caso de Chile en particular, ¿no? Pero yo creo que es algo al que tenemos que ver cuidadosamente, y que prepararnos porque sencillamente si queremos construir resiliencia, y tener activos sostenibles, pues una de las mejores vías es recurrir a estos bonos verdes. Termino con esto, la presentación, que incluye también pues una serie de referencias que estarán pues a la orden para que puedan, digamos, ampliar los conocimientos en cuanto a todo lo que he expresado en esta presentación.